Tú fuiste director del Servicio de Publicaciones ¿en qué época? Pues entre 2006 y 2010 aproximadamente, unos 4 años. ¿Recuerdas cómo encontraste el servicio cuando llegaste? ¿Cómo era el servicio en sí? Sí. Pues quizá el servicio recogía un trabajo enorme de muchos profesores que mandaban sus publicaciones y se hacía un trabajo enorme interno de gestión editorial, pero me dio la impresión de que quizá no se proyectaba suficientemente hacia el exterior. Es decir, que quizá no se lucía lo bastante el trabajo que se hacía, que faltaba un poquito más como intentar la proyección, la comunicación, casi el marketing de la editorial hacia afuera. Y claro, el trabajo, si no se conoce, si no se cita, si no llega a todo el mundo, pues entonces se desaprovecha en parte, ¿no? Y yo creo que quizá lo que más me empezó a ilusionar era que había un campo por hacer en el campo de la proyección de la editorial. ¿Qué relaciones habías tenido en el mundo de las publicaciones anteriormente a esto? Pues, hombre, quizá en el mundo del libro había tenido ya algunas experiencias. Por ejemplo, yo empecé trabajando como bibliotecario en la universidad, con lo cual conocía un poco ya el mundo del libro, del mundo editorial. Luego también como profesor de biblioteconomía pues me había preocupado un poco los temas de marketing, de comunicación, de estudio de usuarios, también el estudio de lo que es la comunicación del conocimiento, el impacto de los trabajos. Incluso en mi tesis doctoral trabajé un poco el problema de la comunicación científica, de la comunicación en la ciencia, de los resultados de la investigación. Eso en cierto modo me ponía en contacto con el mundo editorial. Y bueno, luego también los años que fui director de la Escuela de Biblioteconomía puse en marcha una revista, Anales de Documentación, que era como una revista científica del ámbito de la información, la comunicación y la documentación. Y el hecho ya de ponerla en marcha, gestionar lo que iba a ser su edición en acceso abierto, e intentar posicionarla en las primeras revistas del ranking de revistas del área de biblioteconomía, eso también fue un buen aprendizaje. En tu etapa se produjeron muchas novedades en el servicio. Pasó a denominarse Tranquilo. Editum. Abriste un montón de colecciones, la fisonomía de las publicaciones también cambiaron. Cuenta todo ese proceso que llevaste a cabo. Pues yo estaba empezando también en la UNE, en la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, a trabajar con los compañeros en un cambio. La Unión de Editoriales Españolas se llamaba AEUE, Asociación de Editoriales Universitarias Españolas. Y yo vi que ese nombre era muy poco significativo. La gente no lo recordaba, no lo identificaba. Y entonces trabajamos en el cambio del nombre y empezamos a llamar a la editorial, a la Asociación de Editoriales Universitarias, UNE, Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Y yo vi que en ese proceso de cambio se mejoraba mucho. La gente ya identificaba lo que era la Unión de Editoriales Españolas, mejoraba la imagen, la comunicación, era más cercano a la sociedad. Y entonces, pues pensamos que teníamos que encontrar un nombre, que el servicio de publicaciones era un servicio de gestión editorial, pero lo que era las publicaciones debían tener una marca, un nombre, un sello editorial, que tuviera los valores que queríamos transmitir. Pues en concreto, que representara el nombre de la Universidad de Murcia o que lo incluyera, y ahí teníamos un nombre que acabara en el acrónimo de la Universidad UM, teníamos que encontrar una palabra que acabara en teníamos que encontrar una palabra que tuviera el nombre de la editorial o de edición, de la labor de editar, y entonces encontramos la palabra latina editum, editar, edición. Tenía el nombre del contenido de la actividad, tenía el nombre de la Universidad de Murcia, entonces nos pareció que era muy bonito. También queríamos que se identificara más con la Universidad de Murcia y entonces pues pensamos, bueno, usar en la marca los colores corporativos, el rojo y el gris de la universidad.
También que tuviera un componente de modernidad que compensara la parte latina, que implicaba tradición, consolidación, conocimiento. Y entonces para eso pensamos en insertar el punto .um, que reforzara la diferencia de editum y punto .um, que diera la sensación como de una dirección electrónica. Y poco a poco fuimos entonces configurando el sello. Un profesor de la Facultad de Bellas Artes, Maxi Gómez Rodríguez, pues nos ayudó a darle el diseño que definitivamente tuvo la marca Editum. Se hizo su registro comercial e intentamos que a partir de ese momento, dado que la Universidad de Murcia es una universidad generalista, debe cubrir y debe publicar sobre todos los campos del conocimiento, porque somos así, pero que debíamos intentar englobar esas publicaciones en grandes áreas temáticas o colecciones, que cada una tuviera una imagen propia para reforzar los contenidos, interrelacionarlos y que hubiera también una coherencia para el mundo académico y científico. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en colecciones que abarcaran grandes parcelas del conocimiento. Me refiero a, por ejemplo, pues para todo lo que tuviera que ver con el lenguaje, la literatura, pues pensamos en una palabra, signos, editum signos. Para lo que tuviera que ver con historia, con geografía, pues pensamos editum miradas. Palabras también de un componente general, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con innovación en la tecnología, en la sociedad, en la cultura, en la ciencia, pues editum ideas. Etiquetas breves, significativas, fáciles de recordar y conocer, que luego se identificaran con un color propio, pero dentro de un diseño común en el que siempre hay una faceta central con el título y el autor, una parte superior con una imagen, la imagen de la marca central y potenciada, y los aspectos editoriales del contenido en la contracubierta, con el nombre de la colección, el color característico, etc. De modo que así intentamos ya articular la parte de monografías de la editorial en grandes colecciones con una marca fácilmente reconocible cuando estuviéramos en la Feria del Libro de Guadalajara o en Frankfurt o a donde fuéramos con la editorial, ¿no? Y ya, aunque esto es otra historia un poco más larga de contar, darle a todo esto también una dimensión digital, es decir, poner estas publicaciones también en acceso abierto, la gestión de las revistas, de las monografías, de los congresos, de las tesis doctorales, dándole una dimensión como ebook a la venta o como libros de colección digital en acceso abierto, porque al final eso es lo que le da la visibilidad a los trabajos de los miembros de la comunidad universitaria, ¿no? El que cualquier lector o cualquier investigador lo pueda tener en su pantalla y pueda citarlo, que es un poco el objetivo, ¿no? El para qué del servicio, conseguir que lo que se produce aquí haya gente que luego lo cite y lo use para crear nuevo conocimiento. ¿Y tú piensas que esa imagen, con esos cambios que son quizá de los más importantes que se han dado en el servicio de publicaciones en mucho tiempo, se ha conseguido lo que pretendíais? Yo creo que sí, estoy convencido. No es que ya seamos ahora la editorial de Oxford University Press o Cambridge University Press, porque hay muchos componentes en la transmisión del conocimiento, pero hay cosas muy sintomáticas. Por ejemplo, hay un ranking web de las universidades del mundo que hace el laboratorio de cibermetría del CSIC, y ahí la Universidad de Murcia estaba en torno al puesto 500 del mundo, de visibilidad en Internet. Es un ranking donde uno de los valores es el número de trabajos que hay visibles y el número de trabajos que aparecen citados en Google académico, en Google Scholar. Bien, pues a raíz de toda esta política que incluyó la generación de contenidos y su digitalización, la gestión de las revistas científicas generando la edición digital en acceso abierto, o generar los congresos online con el programa Open Conference System, o empezar a poner monografías en acceso abierto, pues la Universidad de Murcia llegó a estar casi en torno al 180 del mundo en visibilidad web. Es un salto enorme. Es ponerla a su vez de en torno a la 20ª Universidad Española a estar la 9ª en visibilidad web. De modo que la Universidad de Murcia consiguió una mayor visibilidad web acreditada por la cuantificación que hace el ranking de cibermetría del CSIC sobre visibilidad. Por otra parte, en esta labor de la editorial, pues la digitalización
contribuye a que se pueda colaborar con otros servicios, por ejemplo, la biblioteca universitaria. Los 15.000 artículos de revistas científicas que se han puesto en Internet también se han incorporado a Digitum, las tesis doctorales, los congresos online. ¿Y con eso qué se consigue? Pues que también el repositorio digital Digitum de la biblioteca universitaria también favorezca que se incrementen las citas de los profesores universitarios que publican a través de la editorial. En síntesis, si identificamos por el impacto, la visibilidad y las citas los resultados, pues podemos decir que el servicio de publicaciones, al hacer la transición digital, consiguió un mayor impacto en la comunicación científica y en la comunidad académica. Has hablado un poco ya sobre el poner el mundo del libro universitario en el servicio de publicaciones, ponerlo en Internet, en el ebook, aprovecharnos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha cambiado las nuevas tecnologías del mundo de la publicación universitaria? Pues la está cambiando radicalmente. A ver, una cuestión primera es que los lectores, los usuarios, los académicos, los estudiantes han dejado de adquirir monografías o revistas en formatos impresos. Todo el mundo lee y usa para su trabajo de estudio, de investigación, lo que tiene accesible en la pantalla del ordenador. Entonces, si el consumidor, el destinatario, el comprador de libros académicos ha cambiado radicalmente la manera de acceder al conocimiento, el mundo de la publicación universitaria tiene también que cambiar. Lo más importante es el modelo de negocio y su sostenibilidad. El modelo de negocio en el mundo de la edición impresa se basaba en la compra de ejemplares. Ahora, la compra de ejemplares no es la fuente principal de financiación de un servicio de publicaciones. Hay que cambiar el modelo de negocio para que tenga sostenibilidad. Eso es determinante del mundo de la edición. Primero, un cambio en la manera de consumir la información, de acceder a ella, de recomendarla, porque hoy leemos lo que nos recomiendan los iguales en las redes sociales, hoy leemos lo que tenemos en la pantalla del ordenador, hoy reelaboramos nuestros trabajos a partir de las fuentes que tenemos disponibles en las redes de información. Entonces, hoy, por ejemplo, esperamos que las bibliotecas universitarias compren los ebooks y los pongan accesibles a través de préstamo o disponibles en acceso abierto para los estudiantes o los investigadores. Los estudiantes esperan tener en sus campus virtuales los materiales docentes de sus profesores para poder leerlos. Entonces, cambia el modelo de negocio, cambia la manera de financiar y hacer posible una editorial universitaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo primero que hay que preguntarse es si para la universidad, aunque no se genere ingresos por ventas o sean residuales, merece la pena seguir invirtiendo en la editorial universitaria, porque parte de la financiación tiene que ser de los recursos propios del presupuesto universitario. También el contexto y el mundo de la edición universitaria es muy competitivo. Podríamos decir quizá que hay demasiadas editoriales universitarias. Si tenemos 80 y tantas universidades y cada una tiene su editorial universitaria, también habría que ver si tenemos que hacer alianzas, coediciones, editar por grupos de editoriales o intentar especializarnos para que, por ejemplo, pues Murcia sea muy buena en edición de humanidades o en edición de revistas en acceso abierto, y que otras editoriales universitarias se orienten a la edición de ámbitos de la ingeniería. Es decir, hay que ver si buscamos maneras alternativas y complementarias de financiar, si buscamos alianzas, si competimos e intentamos sobrevivir quedándonos en ser una de las 10 mejores editoriales universitarias españolas y que otras quizá desaparezcan si no saben hacer su transición digital. Hay que ver si, por ejemplo, para los investigadores es preferible publicar en acceso abierto y que no haya edición impresa de sus obras, porque así se reducen muchísimo los costes y se aumentan muchísimo las citas, que es al fin y al cabo para lo que trabaja un funcionario público dedicado a la docencia e investigación, como es un profesor universitario. Hay que ver si hay que contemplar en los grupos de investigación que parte de la financiación que consigan para proyectos de investigación lo reserven para los gastos de gestión editorial y de publicación, para que aunque no haya ingresos por ventas, esté contemplada la financiación del libro digital que se publique. Porque un libro digital no es gratis por el hecho de que esté en acceso abierto
o porque no se imprima en papel. Hay que maquetarlo, hay que darle una buena composición, hay que hacer que sea muy legible y navegable. Puede tener su continuidad porque un ebook puede llevar en paralelo una página web donde se añadan contenidos, debates sobre sus resultados, se hagan comentarios sobre las aportaciones del libro, pueda tener anexos o materiales gráficos o tablas de resultados que no hayan salido en el libro principal, pero que valgan para profundizar en él. Es decir, permite ir teniendo una vida y una continuidad más allá del momento de su publicación, ¿no? Entonces, todo este enriquecimiento de los contenidos que le da mayor trascendencia a los resultados aportados en la obra, también tienen un coste, ¿no? En realidad es tener, pues, también buenos profesionales como los que tiene el servicio de publicaciones para hacer esos contenidos, implicar al profesor, al creador de los contenidos en la continuidad del libro y el que tenga una vida después de publicado, etcétera, ¿no? Entonces, son muchos cambios en la manera de producir, en la manera de ser leído, en la manera de hacerlo sostenible y viable económicamente. Y en ese sentido, durante tu trayectoria dentro como director del Servicio de Publicaciones, viste que hubo un cambio llamativo en el número de ediciones y sobre todo en el número de ejemplares que se hacían en papel, del principio al final. Bien, hay que diferenciar entre el número de títulos que se editaban y número de ejemplares de la tirada media. Claro, entonces hemos intentado mantener e incrementar el número de publicaciones, pero reduciendo muchísimo la tirada media y haciendo que algunas de las publicaciones fueran principalmente publicaciones digitales. De modo que con el mismo dinero se pudiera ayudar más a la edición científica, a la publicación de los resultados de los trabajos de los miembros de la comunidad universitaria, pero produciendo un ahorro. Primero, porque algunos libros no fueran impresos y porque la tirada media fuera menor. La tirada media del ejemplar impreso es lógico reducirla, puesto que antes hemos comentado que quizá las ventas se reducen y se complementan con la edición digital. Sin embargo, mantener el número de títulos editados es necesario, porque nuestra comunidad universitaria es muy amplia, 2.500 profesores e investigadores, porque los servicios de publicaciones ayudan a las primeras publicaciones, al inicio de la carrera investigadora y de publicación de los profesores. La labor de que la gente cuando hace una tesis tenga oportunidad de publicarla, cuando a lo mejor una editorial comercial no se la va a publicar. Ese tipo de labor de ayudar, de respaldar la labor de iniciar la carrera investigadora y editorial de publicaciones del profesor, es muy importante alimentarla y entonces no tanto importa ser muy restrictivo, sino que trabajos como tesis doctorales, que han sido evaluadas por tribunales importantes, que han pasado procesos de evaluación editorial, etc., es bueno intentar darles posibilidad de publicación impresa o digital. En ese sentido no hay por qué reducir el número de publicaciones diferentes que se hacen, sí reducir mucho la tirada media para no generar un stock que realmente el destinatario va a estar buscando y esperando el texto en Internet. ¿Y la tirada media de cuánto estamos hablando? ¿De lo que se hace? Sí, es curioso, pero veníamos de tiradas medias de casi 1.000 ejemplares y actualmente se pueden estar haciendo tiradas de 150 o 200. Hay que tener en cuenta que se le da al autor un 10% de la tirada para que pueda, pues, promover el libro en sus contactos editoriales. Hay otros ejemplares que van a los distribuidores y libreros. Hay otros que van a las demás bibliotecas universitarias españolas, porque la labor nuestra también de una editorial universitaria es favorecer que estén todas las publicaciones en el resto de bibliotecas universitarias públicas españolas, ¿no? Entonces, esa tirada mínima es la que garantiza la comercialización, la distribución y el intercambio de las publicaciones al exterior. Y luego ya, actualmente, el servicio de publicaciones tiene las herramientas de producción para producir bajo demanda 10 ejemplares, 5 ejemplares, 50 ejemplares, para hacer reimpresiones cuando sea necesario. Pero no hay por qué hacer una tirada enorme que no sabemos qué tiempo va a tardar en comercializarse, en distribuirse o en llegar. Y en cuanto a las imprentas en las que se realizaban estas publicaciones, quiero decir, se hacían en Murcia, fuera de Murcia.
A ver, esta es una cuestión también interesante y hay varios matices a tener en cuenta. Por una parte, la editorial universitaria, que es un modelo de los posibles, no siempre se hace así, tenía sus propias herramientas, sus propias máquinas de impresión digital. Hay editoriales que prefieren no tener imprentas de producción propia y sacar a concurso lo que es el proceso de impresión material y que lo hagan distintas imprentas. La apuesta de la editorial de la Universidad de Murcia es tener sus propias máquinas de impresión digital que permitan publicar e imprimir la mayor parte de los libros internamente, después de una maquetación profesional. Pero hay algunos libros que por razones de la tirada que van a tener o por algunas características de color o aspectos técnicos de complejidad de los gráficos que puedan contener o por las características del formato, pues que conviene sacar a imprentas del exterior. Y ahí hay dos criterios. Por una parte, una editorial universitaria pública de la región, pues está bien que dé trabajo, que permita la viabilidad de imprentas del ámbito regional. En ese sentido es muy lógico sacar a concurso y que se presenten imprentas de la región y que la que garantice un mejor precio en unas condiciones iguales, pues sea la que se quede el contrato de impresión de las obras. Pero también, a su vez, hay en ocasiones obras que merece la pena imprimir en imprentas nacionales o internacionales. ¿A qué me refiero? Pues que cuando un libro aspiras a que esté en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, por ejemplo, hay imprentas especializadas que cuando tú contratas con ellas un trabajo, la impresión de ejemplares, tienen ya filiales en, por ejemplo, Argentina, México y Miami. Y entonces ellas te imprimen el mismo libro que tú le mandas, pero ponen 250 ejemplares en Argentina, 250 ejemplares en México, 250 ejemplares en Florida y 500 ejemplares en Murcia. De modo que el libro está accesible en toda Latinoamérica rápidamente, sin generar costes de exportación, importación, aduanas, etc. Y se gana mucho en tiempo. Y estas imprentas especializadas, además, hacen también impresión bajo demanda. De modo que si editan 200 libros y hacen falta 50 más en Argentina, pues en su imprenta argentina te lo imprimen esos 50 ejemplares al precio de coste de 4 o 5 ejemplares, de 4 o 5 euros por unidad, que era el coste inicial que tenía la producción de la obra. De modo que la respuesta es matizada. Defendamos las imprentas regionales, seamos autónomos y autoproduzcamos lo que podamos, y en casos puntuales vayamos a imprentas de carácter internacional que faciliten la comercialización. ¿Y recuerda algunos títulos destacados, bien porque tuvieran mucho éxito y hubiera que reeditarlos varias veces, o bien porque por sus características intrínsecas del libro? Bueno, en realidad para un editor es muy difícil decir me gusta más este libro, me gusta menos este libro, porque en realidad en todos ellos, sea un autor internacional o sea un autor local, pues tú haces una apuesta porque su contenido es interesante. Si, por ejemplo, tenemos una traducción de un premio Nobel, por ejemplo, el libro Ojo, Cerebro y Visión, pues claro, es una obra que merece mucho la pena haber incluido en el sello editorial, gracias a la labor de antiguos directores del servicio y contactos, de modo que tenemos una obra de un premio Nobel en nuestro sello. Eso digamos que es muy importante. Pero a lo mejor haber podido producir o editarle un libro a un profesor que acaba de hacer su tesis doctoral y que ha puesto toda su energía durante 7 u 8 años en hacer un libro, pues es algo muy bonito ver que ese libro tiene una trayectoria, una trascendencia, ¿no? Si hubiera que citar algún ejemplo que me llamara la atención, pues... o que me llamara la atención así de un modo un poco diferencial, pues mira, hay un caso que me gustó mucho. Y era porque una apuesta que al principio podía parecer minoritaria era una obra sobre una gramática básica de noruego. Podía parecer una obra minoritaria, rara, con poca trascendencia. Pero gracias a que el autor nos convenció de que merecía la pena publicarlo, de que había muchísimas personas que iban a estar queriendo trabajar, vivir o acudir a los países nórdicos, la publicamos. Pero es que además, gracias al autor, conseguimos que financiara el gobierno de Noruega la obra.
Pues esa gramática básica de noruego integral, un ejemplo de autor anónimo hace una obra con su esfuerzo e interés, luego incluso consigue la financiación y finalmente la publicamos, empezó a venderse, empezó a pedirse de todo el mundo, empezaron a agotarse las ediciones y si esto fue en 2008, todavía se está reeditando la gramática básica de noruego integral, hecha por Mariano González. Es un pequeño ejemplo, pero es que a veces una obra que a lo mejor se hace con sencillez y con gusto y con cariño, pues también resulta muy bonita. Por ejemplo, una obra del profesor César Oliva. César Oliva, aparte de ser un gran experto en teatro, pues le gusta dibujar y había ido durante su vida dibujando escenas de toda la historia del teatro, desde la época clásica griega y latina hasta el teatro contemporáneo. Y de pronto dijimos, ¿y por qué no publicamos una historia gráfica del arte escénico? Y con esa obra, que son simplemente una especie de cómic o historia dibujada del teatro, pues tenemos una obra que realmente es encantadora porque nos refleja cómo la gente ha contado, ha transmitido lo que han sido sus preocupaciones o su manera de vivir a través del teatro a lo largo de la historia. Pues nada, José Antonio, muchas gracias por, Venga, pues por estas declaraciones. Muchísimas gracias a ti. De sabiduría. Muchísimas gracias. La verdad que trabajar en el servicio de publicaciones fue un privilegio, una oportunidad para aprender realmente y disfrutar. Pero puede hablarte de la universidad que conoció. Lo digo porque aunque no tenga que ver, es que todos los demás han hablado de en el entorno. Sí, todos empezaban sus comienzos en la universidad. Ya te digo, yo es que he visto una cosa ya más próxima y Ya, bueno. que nos va por lo menos hablar de... Tened en cuenta que, por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad, que más o menos es vuestra época, igual había 7.000 alumnos y cuando acabé había 30.000. Es decir, que la universidad pasó de ser pequeña y elitista a ser grande y democratizada, donde gente que no tendríamos nivel económico para estudiar en la universidad pudimos empezar a estudiar. Esa es una cosa. Y otra cosa era que como estaba en plena explosión, tuvimos muchísimas oportunidades. A lo mejor yo ya en quinto me hice bibliotecario y a los 3 años ya me hice profesor. O sea, que te daban muchísimas oportunidades. Porque claro, si de pronto se creaba una carrera y había que contratar a 20 profesores, pues llegabas ahí, tú te decías, pues ya está. Eso yo pienso que es bonito también, es una época, es decir, hablar en positivo de que hemos vivido una época que ha generado muchas oportunidades y que fue la época de la democratización del acceso a la educación superior. Sí, tú llegaste a principios de los 80, ¿puede ser? Yo me matriculé en el 79. ¿Y recuerdas las actividades culturales que habían en aquella época? Pues la cultura a finales de los 70. Yo creo que una característica que había era que había un gran deseo de participar en la vida cultural. Y la oferta que había era un poquito menor que actualmente, donde tenemos una oferta cultural enorme a pesar de la crisis económica, y teníamos una gran ansia por participar en la cultura, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que ya estando en COU, me metía en el campus de la Merced e intentaba asistir a las conferencias que había de literatura hispanoamericana. Si de pronto había un profesor que daba una conferencia sobre Cortázar, pues ahí que me metía, ¿no? O había un aula de humanidades ya, y si ahí de pronto un día daba una conferencia Francisco Jarauta, pues ahí que nos metíamos. Y estaba el hemiciclo de la Facultad de Letras llenísimo de gente, la gente haciendo cola y de pie y aguantando para escuchar. Como era una época también de bastantes cambios sociales y políticos, la época de la transición quizá, pues estábamos viviendo un momento de cambio cultural y conceptual y estábamos abriéndonos mucho al mundo, teníamos mucha necesidad y deseo de comprender y eso nos hacía participar mucho en la cultura. En ese sentido, pues recuerdo pues las colas para poder entrar en lo que era el Colegio Mayor Belluga o el Colegio Mayor Azarbe para poder ver una película en versión original subtitulada, o recuerdo los orígenes del Cineclub Universitario Luchino Visconti, o recuerdo haber participado en organizar actividades culturales de literatura, de filosofía, de lo que fuera, ahí que nos metíamos. ¿Y por qué crees tú que hay
como esa de Ghana, efectivamente se llenaban las obras de teatro, el cine, las conferencias, y ahora es muy normal ver auditorios vacíos y películas sin nadie. Sí. Yo creo que, bueno, el exceso de oferta, o sea, hay lo que llamamos una especie de economía de la atención. Hoy, pues, lógicamente, si tenemos posibilidad de ver el cine en la pequeña pantalla, en el móvil, en la gran pantalla, tenemos acceso a los libros y a la literatura en el ordenador, tenemos oferta de ocio, de tiempo libre, nos gusta a todos, pues, practicar deporte, estar en las redes sociales, ver una película, leer un libro, hacer nuestras actividades laborales o profesionales, compartir con los amigos, viajar. Hay tantísimas posibilidades y muchas en el ámbito de la cultura accesibles de modo gratuito. Uno va a Zalacaín y tiene recitales poéticos y recitales de jazz o actuaciones todos los días, va a la Puerta Falsa, va a Ítaca, es decir, los centros culturales están en cada rincón, están en la universidad, están en los bares, están en los cines comerciales, están en internet, están en la propia universidad, hay tantísima oferta cultural, hay un esfuerzo de los agentes culturales, a pesar de que no haya dinero, a pesar de que la gente no pueda no puede comprar libros, pero tienen las bibliotecas que te ofertan actividades culturales, cine, música, literatura, cómic. Hay muchísima oferta en una sociedad en la que tenemos muchísimo menos tiempo. Entonces hay como una imposibilidad, ¿no? Una imposibilidad y hace 30 años la universidad era un referente de la extensión cultural. Toda la sociedad accedía a la cultura a través de la universidad. Hoy hay muchísima más oferta y en ese sentido, pues claro, eso también nos obliga a ser como compensatorios, a compensar las desigualdades o a irnos a lo minoritario, y a veces tiene sentido que organicemos un ciclo de cine y que haya 15 personas en la sala porque es un ciclo de cine sobre autores malditos, porque eso es lo que a lo mejor no va a estar en otro espacio. Y eso hace que a lo mejor, si hacemos un recital de poesía, tenga sentido que vayan 15 personas. O si hacemos un debate sobre cualquier problema minoritario, sobre la sostenibilidad ecológica de las formas de consumir que tenemos, quizá vayan 20 personas, pero merece la pena hacerlo si eso no tiene otro espacio de altavoz, de proyección. Tenemos entonces también que acostumbrarnos a que al haber mucha más oferta y menos tiempo, hay cosas que son más como personalizadas y que son para pequeños públicos, no para gran público. Y parte de la oferta universitaria quizás es para pequeño público, pero merece la pena. Merece la pena tener una pequeña coral, o merece la pena tener una orquesta universitaria, o merece la pena tener